Cuando manipulamos equipo eléctrico y electrónico podemos correr el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Así que detener el vídeo en este momento y leer todo lo que se indica en esta imagen. Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Mirad, hoy os traigo la reparación de este termostato electrónico. Bueno, se lo he quitado a un radiador eléctrico que estaba puesto en la pared porque no hacía absolutamente nada. El radiador lleva un cable a la red, se enchufa a la red y esto no se enciende, no hace nada. Por supuesto la resistencia, que es un módulo que va acoplado todo en esta parte de aquí, la resistencia pues no calientan, no hace absolutamente nada. Entonces le he desmontado el termostato electrónico y podéis observar que aquí tiene dos placas electrónicas. Vamos a quitar las placas electrónicas y intentar repararlas. Así que si queréis ver cómo reparo este tipo de placas, y ya de camino que he estado observando de que esto es un TRIAC, ya de camino ver también cómo se comprueban TRIAC y SCR, quedaros en el vídeo, dale manita arriba, suscribiros, vamos allá. Vamos a comenzar quitando los 4 tornillos que sujetan las placas electrónicas a la carcasa de plástico, y para ello vamos a tener que levantar esta lámina con mucho cuidado y ahí debajo están los 4 tornillitos. Bueno, aquí estamos viendo las dos placas que conforman el termostato. Está conformado por dos placas electrónicas, una placa de control y una placa de potencia. Esta placa de control implementa todos los componentes electrónicos digitales para gestionar el funcionamiento del radiador eléctrico. Y esta placa actúa sobre la placa de electrónica de potencia. Bien, aquí está el SCR que pone BTA 16600. Esto es un TRIAC. Bueno, aquí está la parte de la fuente de alimentación. Normalmente esta electrónica funciona en torno a los 5 voltios o 3,3 voltios, 5 voltios. Entonces con toda seguridad tenemos un regulador de tensión y efectivamente por aquí podemos ver el regulador que estoy comentando. Pone 4264. Mirad, desde el positivo del condensador, que es donde tenemos la tensión de alimentación para el módulo de control, nos va a venir alguna de las 3 patillas del regulador. ¿Veis, no? Desde el positivo nos llega directamente la tensión a la entrada del regulador, pero no se enciende absolutamente nada. Entonces vamos a ver la hoja de características de este regulador y corroborar que son 5 voltios lo que tiene la salida, y que normalmente la salida, esto suele ser entrada, negativo y salida. Bueno, esta parte de aquí también es negativo, este está unido con este. Vamos a corroborar que de 5 voltios, y lo que podemos hacer por ejemplo es meter 5 voltios con nuestra fuente de alimentación entre negativo, bueno, la patilla central o este, que ya digo que es lo mismo, y la salida. Aquí estáis viendo la hoja de características del regulador del 4264 y efectivamente vemos que es un regulador que tiene una salida de 5 voltios. Y vemos que el rango de funcionamiento para la tensión de entrada oscila entre 5,5 voltios y 45 voltios, y la salida es de 5 voltios con una corriente máxima de 120 mA. Tenemos que la patilla izquierda es la entrada de tensión, el GND es el 2 y el 4, esto está unido físicamente, es lo mismo, y la salida del regulador, ya de la tensión regulada y estabilizada, es la salida número 3. Vemos que a la salida del regulador tendremos 5 voltios de salida. Efectivamente es un regulador de 5 voltios. Bueno, ya habéis visto que el 4264 está en la entrada, negativo, y la salida, que por aquí admite un máximo de 45 voltios y por aquí vamos a tener 5 voltios, que es la tensión que necesita todo esto para funcionar. Lo que voy a hacer es comprobar con el multímetro en escala de diodos si entre negativo y positivo de la salida tenemos cortocircuito, para saber si una línea, que es la línea de salida que alimenta todo el circuito, para saber si hay un cortocircuito. Bueno, pues medimos en escala de diodo entre positivo y negativo y nos debe de dar una medida de diodo. Es decir, yo pongo por ejemplo la punta negativa en el negativo y la punta positiva, y aquí no me mide nada, le doy la vuelta y me debería de bueno, tampoco me mide nada. Es decir, no es que no haya cortocircuito, que está el circuito abierto. Tampoco me está midiendo medida de semiconductor de la salida propia del rectificador. Bueno, aquí tenemos algo raro, ¿no? Entonces podemos hacer, como no me marca cortocircuito aquí a la salida, voy a inyectar 5 voltios entre negativo y la salida del regulador, a ver si conseguimos que se encienda la pantalla, puesto que no tenemos cortocircuito ninguno. Hemos medido que no mide nada entre positivo y negativo, pero me parece a mí que también puede ser que esté mal también el regulador, porque aunque estuviera el circuito abierto, el regulador debería haberme dado medida de diodo entre la salida y negativo. Puede ser que ocurra las dos cosas, que esté el circuito regulador mal y aparte haya circuito abierto por algún lado. Voy a poner mi fuente de alimentación en 5 voltios, hay 5 voltios, entre estos dos extremos tengo 5 voltios. Voy a hacer lo siguiente, voy a meter esos 5 voltios entre el negativo del regulador y la salida, y vemos que ahí no pasa absolutamente nada. Es que no me marca el amperímetro de consumo ninguno. Si hubiera algo cortocircuitado, pues me estaría marcando máximo de consumo, lo tengo limitado a 100 mA, pues me estaría marcando los 100 mA en la fuente de alimentación, o el multímetro antes no hubiera marcado cortocircuito, pero es que no marca absolutamente nada. Entonces vamos a analizar un poco qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, vemos que aquí tenemos también un pequeño condensador. Normalmente el positivo de la salida del regulador pues debería de ir al condensador. Ahí tenemos que va al condensador, y el negativo a la otra parte del condensador.
Bien, aquí no marca nada. ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Este pequeño condensador que está aquí, el positivo del condensador va al positivo del regulador de tensión y el negativo al negativo. Sin embargo, el positivo sí llega, pero el negativo no llega. Esto es algo raro. Vamos a seguir analizando. Vemos por la pista del negativo del regulador que llega este pequeño componente. Podrían ser pequeños diodos que tenemos en la rama positiva y en la rama negativa. Vamos a comprobar. Bien, vemos que el negativo me llega justamente aquí, a la salida de este componente, que es esta. Seguramente irá conectado efectivamente al negativo del condensador. Aquí no tengo medida ninguna, y si mido al contrario tampoco, esto no me mide nada. Esto tiene que ser un diodo que debe estar mal, y de aquí ya sí sale hacia el negativo del condensador. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar la tensión de 5 voltios de la fuente de alimentación en los extremos de este pequeño condensador, que es el que filtra la tensión de salida del regulador, pero nos vamos a saltar este pequeño diodo. Ponemos otra vez las puntas de prueba en nuestra pequeña fuente de alimentación, que tenemos los 5 voltios ahí configurados. Quiero que lo veáis ahí, y pongo el aquí en el negativo del condensador y el positivo. Ahora sí. Bien, y ahora se enciende el display. Vale, entonces el fallo en principio lo tenemos en este semiconductor. Esto es un diodo, entonces podemos sustituirlo por uno de propósito general, puesto que esto tiene un poco consumo. Y también tendremos que comprobar este regulador, porque cuando mido con el multímetro entre la salida y negativo no me da medida de rectificador. Mirad, antes de sustituir esta pieza que está mal, lo que vamos a hacer va a ser inyectar, por ejemplo, 12 voltios a la entrada y ver si el regulador me da 5 voltios a la salida. Eso también es una prueba bastante eficaz para este circuito. Venga, vamos a hacerlo. Antes de sustituir este componente, porque si este no funciona bien y inyecto 12 voltios aquí directamente, o ya aplico directamente la tensión que viene de la placa de potencia, pues si este regulador no está bien, si este lo sustituyo, pues se me va a volver a quemar, o puedo incluso dañar otras partes del circuito. Venga, entonces aplico 12 voltios aquí y veo si tengo 5 voltios a la salida. Voy a inyectar a la entrada del regulador 12 voltios, entre estas dos puntas tengo 12 voltios. Inyecto los 12 voltios y a la salida tengo 10 voltios. Este regulador también lo tenemos mal. Vamos a desoldar este y este. Ya he quitado el regulador y el diodo pequeño que teníamos aquí. Aquí los tengo. Lo que voy a hacer va a ser sustituirlo por uno de 5 voltios similar a este. Este pequeño pues lo voy a sustituir por un diodo convencional. A ver si lo tengo en formato SMD. Y si no, pondré uno normal. Bueno, ya hemos puesto el regulador de tensión nuevo y un pequeño diodo SMD. Mirad, una prueba que podemos hacer para que veáis. Si recordáis, antes no marcaba nada ni en un sentido ni en otro. Sin embargo, ahora sí nos marca medida de rectificador. Esta es una forma también de comprobar los reguladores lineales, que entre su salida nos dé medida de rectificador. Bueno, entonces lo que voy a proceder ahora va a ser con la pequeña fuente de alimentación. Vamos a meter tensión a la entrada, es decir, entre negativo, que es la patilla central, o esta de aquí, que es la misma, y la patilla de la izquierda, que es la entrada. Voy a meter aquí, por ejemplo, 12 voltios. Vamos a ver si funciona el circuito. Debería ya funcionar, porque aquí deberíamos tener 5 voltios a la salida. Bueno, pues 12 voltios. Aquí tenemos 12 voltios de la fuente. Ahí tenéis. Ya está el circuito funcionando. Toda esta placa ya está en perfecto estado. Bien, vamos a comprobar que a la salida del regulador efectivamente tenemos 5 voltios. Tenemos los 5 voltios. Bueno, pues este circuito lo tenemos ya reparado. Bueno, y ahora comentaros que normalmente en este tipo de circuito, cuando se va el regulador de tensión, es porque hay un fallo en la fuente de alimentación de la cual se alimenta el regulador, ¿no? Como ya comentamos al principio, esto viene conectado de esta forma. Entonces es esta fuente de alimentación capacitiva la que da tensión a este regulador. Normalmente es una avería muy típica en estos termostatos, que este condensador que veis aquí, que forma parte de la fuente capacitiva, de la cual, aprovechando su reactancia capacitiva, reducimos la tensión del red, la rectificamos a través de esos diodos y la filtramos a través de este condensador, y esta es la tensión que hay en este condensador es la que se aplica al regulador que hemos visto antes. Pues normalmente cuando este regulador se va es porque esta fuente de alimentación falla. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser comprobar el estado de la fuente de alimentación. Principalmente vamos a comprobar el estado de este capacitor. Este capacitor es clave. Cuando este tipo de termostato no funcione, centraros en la fuente de alimentación capacitiva que tenemos en las placas de potencia. Vamos a quitar este condensador y vamos a medir qué capacidad tiene, porque normalmente o este condensador se averían y hace que la tensión que se le aplica al regulador pues no sea la correcta y el regulador acabe quemándose, que creo que es lo que ha pasado en este circuito. Bien, este condensador es muy típico que se averíe en este tipo de termostato. Pone que es de 470 microfaradios.
Vamos a ver qué capacidad nos arroja el multímetro. 307 microfaradios. Tiene menos capacidad de la que debería de tener. Este es el elemento que reduce la tensión antes de ser rectificada y filtrada para aplicarla al regulador, pues evidentemente al tener menos capacidad, su reactancia capacitiva es distinta, entonces la tensión que obtenemos a la salida no es la correcta. Así que vamos a sustituir este condensador por uno nuevo. Bueno, ya he cambiado el condensador, he comprobado este condensador, está bien, he comprobado los diodos, está bien. Aquí lo único que estaba mal era el condensador que hemos quitado. Estaría la fuente capacitiva correcta y entonces entregaría el voltaje correcto al regulador y este termostato debería de funcionar perfectamente bien. Bueno, como dije al principio del vídeo, voy a mostraros cómo comprobar este tipo de triac de forma rápida y sencilla, aunque yo tengo pendiente un vídeo de comprobación de SCR y triac a través de este comprobador que se enchufa a la fuente de alimentación y de una forma muy sencilla y muy rápida podemos comprobar el estado de los SCR y triac. Os debo un vídeo sobre comprobación de SCR y de triac. De todos modos, una medida muy fiable que podemos hacer cuando encontremos un SCR o un triac es medir con el multímetro en escala de ohmios, medimos y nos debe de dar un valor bajo entre la compuerta y uno de sus extremos. Normalmente el gate es esta patilla de aquí. La medida que nos debe dar el multímetro es resistencia baja. Si mido aquí, veis, nos da 70 ohmios y si invierto nos debería dar también la misma medida, 70 ohmios. Sin embargo, ya cualquier otra medición que haga entre cualquier otro par de patillas no me debería de medir nada. Por ejemplo, entre estas dos no me mide nada, si le doy la vuelta tampoco me mide nada y entre el gate y la del centro tampoco me mide nada y si le doy la vuelta pues tampoco me mide nada. Solamente debe de medir, ya lo estoy diciendo, entre los dos extremos del semiconductor. Resistencia baja, esta resistencia pues dependerá del tipo de triac, pero normalmente será de pocos ohmios y si doy la vuelta pues se mantiene el mismo valor de resistencia. Esto es una forma para comprobar de que el triac está en buen estado, aunque ya digo que os debo un vídeo de cómo hacerle también la prueba estática esta que hemos hecho, bueno, para hacer una prueba dinámica a través de este comprobador que se enchufa en la fuente de alimentación y ponemos aquí el tiristor o el triac y rápidamente vemos en qué estado se encuentra. Lo veremos en un vídeo más adelante. Y damos por reparado el termostato electrónico del calefactor. Bueno, un vídeo más para la lista de reproducción de reparaciones. Espero que os haya gustado. Si es así, dale manita arriba, suscribiros al canal si os apetece y nos escuchamos en el siguiente. Gracias por ver el vídeo.